Bueno, y como siempre es un gusto muy especial para nosotros, digo nosotros porque no solamente es este servidor, pero también la congregación que están aquí reunidos en este santuario. Les estamos enviando un saludo a cada uno de ustedes que están escuchando estos mensajes a través de este YouTube. Y le damos gracias a Dios porque nosotros aquí en Dallas, Texas, sí tenemos la oportunidad de reunirnos en las iglesias, ¿verdad? Siempre y cuando traigan su mascarilla o su cubrebocas. Y de hecho, pues los hermanos de aquí de la iglesia, todos están cumpliendo con eso. Y damos gracias a Dios también porque las encuestas o las noticias dicen que va bajando. Gracias a Dios porque ha habido personas que están contribuyendo. El día de hoy vamos a dar inicio a una primera parte de una vida con propósito y vamos a tomar como ejemplo la vida de Moisés. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado los mensajes acerca de la vida de Moisés, pero no está de más volver otra vez a escucharlos porque a través de los años hemos escuchado muchas veces ciertos mensajes, pero cada vez nosotros le sacamos algo diferente, aprendemos algo diferente. Y el día de hoy vamos a ir a una lectura de la palabra de Dios, Éxodo capítulo número 2. Capítulo número 2 de Éxodo. Y gracias a todos los hermanos de la congregación que siempre se ponen de pie en reverencia a la palabra de Dios. Dice así la lectura de las Sagradas Escrituras, capítulo 2 de Éxodo, versos del 1 al 10. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Estamos hablando del río Nilo. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse, o sea, a bañarse al río, y paseando sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana, o sea, la hermana del niño, dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hermosa hora venimos delante de tu presencia, Señor, para adorar y glorificar tu nombre. Señor, te damos gracias por la vida que nos das. Te damos gracias por la salud. Te damos gracias por tu protección. Te damos gracias por la oportunidad de congregarnos. Te damos gracias también por la oportunidad de leer las Sagradas Escrituras y compartirlas, Señor, con nuestros estimados oyentes. Gracias por todo esto y oramos por bendición sobre las personas que están escuchándonos en el YouTube. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Les dije que vamos a ver la vida de Moisés en 3 fases. Recuérdense que la vida de Moisés se compone de 40. 40 en el palacio, 40 allá en el desierto, en Madián, y luego 40 en el desierto cuando ya salen de Egipto. Y vamos a ver en el mensaje de hoy acerca de los primeros 40 años de su vida
en el palacio. Y el tema de este mensaje es niñez, juventud y madurez de Moisés. Niñez, juventud y madurez de Moisés. En el segundo mensaje vamos a estar viendo, que será el próximo domingo, Moisés huye de Egipto. Y el siguiente domingo, vamos a ver el llamamiento de Moisés a través de una zarza. Y como vimos aquí, el nombre Moisés significa librado de las aguas, sacado de las aguas, es lo que significa. Su nombre en hebreo es Moshe. Moshe. Moisés, hermanos, nació en una nación poderosa, porque Egipto en ese tiempo era una nación bastante poderosa. Claro que habían otras naciones poderosas al norte, como Siria, y otras naciones que estaban a sus alrededores. Pero Egipto era una nación bastante poderosa en ese tiempo. El único problema que nosotros vemos aquí es que él nació de una familia extranjera que estaba oprimida en Egipto. Ustedes se recuerdan cuando ellos llegaron a Egipto. Llegaron cuando hubo una sequía en el tiempo de Jacob. Y entonces José fue vendido a Egipto y nosotros conocemos esa historia. Y luego ahí el pueblo de Israel fue creciendo y creciendo, de tal manera que crecieron por cientos, crecieron por miles y miles y miles. Y eso preocupó mucho al faraón de ese entonces. El faraón se puso a pensar, si este pueblo llega a crecer, este pueblo puede tomar control de nuestra nación. Porque los hebreos también tenían su ejército. Ellos estaban bien entrenados, sus tribus estaban entrenados ahí. Y Faraón pensó, estos pueden tomar nuestro país en un momento y luego nosotros, en vez de ser los líderes, vamos a ser la servidumbre de ellos. Y por eso fue que el faraón, como nosotros sabemos, dio órdenes de que todo niño varón que naciera de las mujeres hebreas que daban a luz, fueran echados al río Nilo, así, vivos, que los tiraran al río Nilo. Y ahí que los niños se ahogaran y que fueran comida para los animales que habían en ese río. Pero hubieron dos mujeres que tuvieron temor de Dios. Y qué bueno es cuando hay gente que tiene temor de Dios. Porque cuando la persona no tiene temor de Dios, esa persona, hermanos, hace tantas cosas. Puede matar, puede robar, puede quemar edificios, puede hacer tantas barbaridades, porque no tiene temor de Dios. Pero cuando una persona tiene temor de Dios, esa persona piensa las cosas. Y las parteras, una de ellas se llamaba Cifra y la otra se llamaba Fua. Ellas tuvieron temor de Dios. Ellas dijeron, no podemos echar los niños, los varoncitos, al río y que se ahoguen ahí, que se mueran ahí. Entonces, lo que hicieron es que ayudaban a las mujeres hebreas a tener sus niños. Y cuando el faraón se dio cuenta de esto, las llamó y les dijo, ¿qué están haciendo ustedes? Ustedes no están siguiendo mis órdenes. Y la excusa de ellas fue, es que mira, las mujeres hebreas son tan arrechas, son tan fuertes, que cuando nosotros llegamos ya han dado a luz. Ya llegamos muy tarde, ya no podemos hacer nada. Y como quiera, yo pienso que el faraón nunca estuvo contento con esto. Los varones que nacían en ese tiempo, nacían bajo una sentencia de muerte. Las mujercitas no. Las bebitas, las mujercitas, pues las dejaban vivir, no hay problema, decían ellos. Pero los varones no, porque decían, estos van a multiplicar más, la población
aquí en la tierra de Gosén, porque ellos estaban en esa tierra de Gosén. Entonces, cuando nació Moisés, y mira, hay una de las cosas que nosotros nos podemos poder pensar acerca de Moisés. Él no fue el primer hijo que tuvo Jocabed y Amram. No fue el primer hijo. Ellos ya habían tenido 2 hijos más. Ya había nacido Aarón y ya había nacido María. Miriam le dicen algunos, pero es María. Y según se cree que cuando la madre de Moisés decidió poner al niño en una arca, en una arquilla, y le echó brea, la selló bien y puso al niño, me imagino que haber sido una arquilla de regular tamaño, y lo puso ahí, claro, no se iba el agua no iba a entrar, se iba a proteger el niño. Y una de las cosas que me puse yo a pensar fue esto, porque recuérdense que la ley que había dado, o sea, el decreto que había dicho el rey es: tiren a los niños varones al río Nilo. Y la mamá cumplió con eso, lo puso en el río Nilo, ¿verdad? Con la diferencia de que pues no lo tiró, sino lo puso ahí, que se fuera. Y estamos hablando, hermanos, de un río bastante grande, bastante, es decir, extenso, un río bastante tremendo, ese río Nilo. Pero mire la mano de Dios. Dice que la madre lo tuvo escondido 3 meses. Moisés vino a este mundo con un propósito. Y en ese momento los padres no sabían, lo único que sabían es que ellos tenían que cumplir. Dice el versículo número 2 que leímos, que la mamá, cuando lo vio que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Dije que María ya tenía alrededor de unos 18 o 19 años cuando comenzó a seguir la arquía en el río Nilo. Y ella tuvo, hermanos, yo pienso, problemas, dificultades en poder cuidar al niño y esconderlo 3 meses. Porque constantemente iban soldados a las casas a mirar, a ver si habían niños chiquitos para matarlos. Pero ella lo escondió 3 meses. Y sin duda, alguna vez llegaron los soldados a la casa, ¿verdad que sí? Llegaron a buscar y a rebuscar, pero ella escondía al niño, es lo que dice la Biblia, escondía al niño, siempre lo escondía. Y siempre pidiéndole a Dios, ojalá este niño no vaya a llorar cuando los soldados vengan. Porque si este niño llega a llorar cuando los soldados andan adentro de la casa, lo van a agarrar y se lo van a llevar. Pero yo creo que la mano de Dios le puso a Moisés ahí: no llores. Y no lloró. Pero ya cuando eran 3 meses de tenerlo escondido, ella dijo: no puedo más tenerlo escondido. Pero ella lo estaba cuidando con fe. Porque Moisés había venido a este mundo con un propósito. ¿Y sabía usted que usted está en este mundo con un propósito? ¿Y sabían ustedes, estimados hermanos, que ustedes están en este mundo con un propósito? La única cosa es esta: encontrar nuestro propósito. Porque algunos ni siquiera se preocupan en buscar por qué estoy en este mundo, su propósito. No se preguntan. Algunos piensan y dicen: no, yo vine a este mundo para hacerme millonario, para ser un buen cantante, que la gente me aplauda. No. Hay un propósito. Hay un propósito por el cual la gente ha venido a este mundo, pero no todos descubren ese propósito y no todos se ponen a pensar o a analizar cuál es la razón por qué estoy en este mundo.
Hebreos 11:23. Ahí les voy a dar una cita. Hebreos 11:23 dice que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. No temieron el decreto del rey. Porque ellos sabían que este niño era un niño especial. Les dije anteriormente que ya había nacido Aarón, ya había nacido María. Pero de alguna manera u otra, ellos pensaron, este niño es un niño especial. Y por eso fue que ellos lo cuidaron. Ellos sintieron en su corazón, este niño vino a esta tierra con un propósito. Los padres saben. Los padres conocen a sus hijos. Los padres saben cuál es el propósito por el cual sus niños han venido acá. Y los orientan hacia ese propósito. Y algunos de los hijos pescan, capturan ese propósito. Y otros hijos dicen, no, yo voy a hacer lo que a mí se me da la gana. Muy hombrecitos, muy mujercitas. Y después les salen malas cosas. Y luego se preguntan, ¿por qué me saldrán malas cosas? Porque te saliste fuera del propósito de Dios. Esa es la razón. Y entonces ellos sintieron en su corazón que este niño vino a este mundo con un propósito y fue la razón por qué ellos lo cuidaron. Pero cuando no pudieron cuidarlo, entonces la mamá pensó, lo voy a poner en el río y que se vaya la arquilla, que se vaya muy lejos. Y entonces alguna persona en algún lugar va a agarrar esta arquilla, se la va a llevar. Fíjese que ese río, el río Nilo, era tan grande que dice que atravesaba 10 naciones. Era inmenso, era grande el río Nilo. No crean ustedes que nomás era ahí en Egipto, no, atravesaba varias naciones ese río. Y entonces ella pensó, alguien lo va a encontrar, alguien lo puede prohijar, alguien lo puede adoptar. Lo voy a poner en el río. Y fue de esa manera que ella lo puso ahí en el río y que Dios se encargara de él. Lejos estaba de su mente que el niño iba a regresar a manos de ella otra vez. Ella nunca pensó. Mira, hay cosas que nosotros no pensamos. Pero Dios tiene sus maneras de trabajar. Dios tiene sus maneras de hacer las cosas. Y a veces nosotros nos sorprendemos y decimos, pero ¿cómo es esto? Y la razón por qué es porque dejamos que Dios trabaje. Y cuando Dios trabaja en nuestra vida, todas las cosas nos salen bien, porque Dios está trabajando en nuestra vida. Y por fe, ellos guardaron al niño. Y por fe, la mamá lo puso para que se fuera. ¿Y cómo cabe la casualidad? Porque María iba mirando cómo la arquía aquella se iba. El río se lo iba llevando y María estaba espiando a ver a dónde y se traba en un carrizal. La hija del faraón llega en esa hora a bañarse con sus doncellas ahí al río, a la orilla del río. Y paseándose las doncellas a la orilla del río, ella comenzó a oír algo. Alguien, un llorido de un niño, lamento de un niño. Y una arquía que miró y dio órdenes a sus criadas, sáquenme eso. Y sus criadas eran diestras para nadar. Se tiraron y llegaron al lugar donde estaba la arquía y lo comenzaron a llevar. Y cuando ella lo abrió, este es hijo de los hebreos, dijo. Es lo que dice versos 5 y 6. Este es hijo de los hebreos. Yo creo que venía envuelto en un manto
de los hebreos. Y ella pensó, ¿qué voy a hacer ahora? Mi papá dio órdenes que se murieran los niños, ¿verdad? Pero yo tengo aquí un problema, una dificultad. Tengo a este niño hebreo, ¿qué voy a hacer? Y entonces llega la hija de Jocabed, que es María, ¿verdad? Que lo iba viendo. Llega corriendo con la princesa y le dice, si quieres yo te voy a traer una nodriza de las hebreas. Era su mamá. Y la princesa se puso a pensar, yo tengo mis costumbres hebreas, o sea, egipcias. ¿Qué mejor que una mujer hebrea que se encargue de él ahorita? Porque pues, ¿qué voy a hacer yo? Se vio en una dificultad. La princesa se llamaba Bitia, en un nombre, pero también se llama Hatshepsut. Ese era el otro nombre de ella. ¿Qué voy a hacer? Pero cuando la muchacha le sugiere, mira, busca a una de las hebreas como yo conozco una. Y dijo, bueno, anda a traerla. Y fue y la trajo. Yo creo que llega María, ¿verdad? A la casa y dice, mamá, ¿sabes qué? Mira, la princesa encontró al niño, se trabó en un carrizal, mamá, y ya no siguió la arquía. Y ella mandó a una de sus doncellas que la sacara y la sacó. Pero ¿sabe qué? Dice que va a darle oportunidad a una nodriza que lo cuide y después que se la lleve al palacio. Y yo le sugerí que yo conocía una y eres tú, mamá. Y vamos. Y se fue la mamá y le dijo, ¿tú me puedes criar a este niño? Le dijo la princesa. Le dijo, sí. Ni siquiera le preguntó, ¿eres tú la mamá o no? ¿Tienes tú habilidad para cuidar? Claro que sí, le dijo, yo lo puedo cuidar. Ya lo había cuidado 3 meses, ¿verdad? Y lo podía seguir cuidando. Era la mano de Dios. Era la dirección de Dios, porque Dios dirige todas las cosas, hermanos. Yo siempre les digo a mis hijos y les digo a mi esposa, todo está en la agenda, no se preocupen. Les digo en inglés, everything is on the schedule. Así les digo, everything is on the schedule. Todo está en la agenda. Y ellos no saben, ellos creen que es mi agenda, no, es la agenda de Dios. Sí, es la agenda de Dios. Todo está en la agenda de Dios. Y bajo la dirección de Dios, esta hija de Faraón encontró al bebé Moisés. Ella no ignoraba la sentencia que tenían estos varoncitos de las mujeres hebreas. Perdonen. Pero el llanto del niño tocó su corazón, quebró su corazón. Cuando ella oyó llorar al niño, yo creo que ella también se le han de ver rodado las lágrimas y de haber pensado, ¿qué mujer hizo esto para librar que este niño muriera por el decreto de Faraón? Dios, hermanos, usó a la hija de Faraón para llevar a cabo su plan, su propósito en la vida de Moisés. Porque si Moisés hubiera muerto, claro, Dios siempre puede levantar a alguien más. Porque así es. Dijimos que nadie es indispensable. Pero en esta ocasión Dios había puesto su mirada en Moisés. Y nadie lo iba a hacer que Dios quitara su mirada de Moisés. Es como, por ejemplo, Dios le dijo a Jonás, anda a Nínive. Y Jonás no quiso ir. Pero Dios no escogió. Dios podía haber escogido a alguien más. Y decir, tú no quieres ir, yo voy a mandar a alguien más. Pero Dios no hizo eso. Dios atrapó a Jonás en la panza de un gran pez. Y después de que saliera de ahí, Dios le dijo a Jonás, te he mandado a Nínive y tú vas a ir. Dios puso sus ojos en Jonás y él tuvo que ir.
Y esa es la cosa, cuando Dios pone su mirada en usted, Dios no va a quitar su mirada en usted hasta que usted haga lo que Dios quiere que haga. Porque Dios tiene un propósito para su vida. Jocabed se encarga del cuidado del niño. Versos 7, 8 y 9 y 10 dice, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe el niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a su madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Fíjese que por 3 meses ella no recibió pago para hacer babysitter, porque pues estaba cuidando a su propio niño. Pero ahora iba a recibir pago por cuidar a su propio niño. Qué bueno, ¿verdad? Yo creo que cada mes le estaba dando su dinerito, la princesa le estaba dando su dinerito, le mandaba su dinerito para que ella lo cuidaba. Y aquí, en aquellos años, hermanos, yo creo que todavía ahora hay las mujeres que se encargan de cuidar a los niños, ¿verdad? Las babysitters. Pero hay una mujer que vive en la casa donde viven esas personas, los ricos, en la mansión. Y es ella la que se encarga de cuidar los niños, la mamá no. Y por eso los niños le dicen mamá a la persona que los cuida. A la mamá ni la conocen, porque ella no se quiere ocupar de ellos. Tú encárgate de ellos, tú cuídalos. Hasta cuando ya tengan la edad. No quieren cambiarle pañales, no quieren hacerle nada. Ellos quieren andar siempre en fiestas, en parties, ¿verdad? Ahí siempre quieren andar. Y por eso le encargan el cuidado a alguien más. Y eso fue lo que hizo esta hija de Faraón. Mira, yo te voy a pagar, tú encárgate de ella, del niño. Y el niño fue creciendo. Y ustedes saben que los niños chiquitos, cuando usted les enseña algo, ellos lo aprenden, lo asimilan. Yo siempre he dicho que la mente de un niño es como una esponja que agarra las cosas. Cuando usted le enseña algo a un niño, el niño no lo va no se va a olvidar de lo que usted le enseñó. Cada palabra, cada consejo, cada enseñanza, algún día va a surgir en su mente y en su corazón y dice, mi mamá me enseñó esto, mi papá me enseñó esto, y le va a ayudar a través de los años. Pasó un año y el niño iba creciendo. Pasó otro año y el niño siguió creciendo. Pasó el tercer año y el niño ya estaba creciendo, ya el niño ya se cambiaba solo, el niño ya se cuidaba solo. Entonces, cuando ya se aproximaba el 4º año, entonces ella lo tenía que traer al palacio. Y lo trajo al palacio y le dijo, mira, aquí está tu niño. Ya caminaba, ya corría por donde quiera, ya estaba listo para ir al kinder, ¿verdad? Y entonces la princesa lo tomó, lo prohijó y le dijo, este niño se va a llamar Moisés. Hasta ese tiempo no tenía nombre. Era el niño sin nombre, ¿verdad? Pero en ese momento dice que le puso Moisés. Moisés, que significa sacado de las aguas, librado de las aguas. Porque de las aguas lo saqué, dice. Yo me imagino que Jocabed a la misma vez se puso contenta. Porque su hijo, aunque se estaba desprendiendo de ella, posiblemente sí lloró. Cuando dejó al niño en el palacio, yo me imagino que sí lloró, pero a la misma vez ella estaba contenta, ella estaba feliz y dijo, porque mi niño ahora tiene vida. Está con vida, y lo dejó allí en el palacio del rey. Y la reina lo cuidaba
Ahora la reina era su mamá del niño. La mamá podría decir adoptiva. Lo prohijó. Y desde ese momento, óigame bien, desde ese momento Moisés se constituyó heredero del trono de Egipto. Él iba a ser el siguiente faraón cuando muriera el otro, cuando él llegara a ser grande. Porque fue creciendo allí en Egipto. Y cuando él llegó a ser joven, dice la historia que cuando Moisés llegó a ser joven, era tan diestro en preparar los ejércitos de Egipto, que cuando ellos salían a las batallas en contra de los etíopes, dice que ellos ganaban la batalla. O cuando ellos presentaban batallas a otro país, Moisés los guiaba y ellos ganaban las batallas, y por eso Faraón estaba contento con Moisés. Y la mamá adoptiva, Bitia, estaba orgulloso de su hijo Moisés, porque ella había adoptado un buen muchacho. Era un muchacho de buenas costumbres. No era un muchacho de mala cabeza. No era desobediente. No hacía lo que él se le venía en gana. Era un hombre que cuidaba el prestigio del palacio, el nombre de Faraón. Cuidaba el buen nombre de su mamá adoptiva. Pero yo me imagino que en el fondo, allá en su memoria, él se recordaba en los 2, 3, 4 años que estuvo con una mujer hebrea que de veras era su mamá. Allá en el fondo de su mente él tenía esto. Y Moisés creció, hermanos, en ese ambiente. En un ambiente real, ahí creció Moisés. Era un joven muy respetado. Era un joven muy amado por todos, la realeza. A cada lugar donde él iba, fíjese bien, él iba acompañado de soldados donde Moisés iba. Y cada vez que Moisés pasaba entre todos los hebreos o entre la gente del pueblo, ¿saben lo que hacían? Se inclinaban ante él. Los saludaban. Era el príncipe. Y había crecido. Lo honraban. Lo cuidaban. De tal manera, era el príncipe, el próximo heredero al trono. Moisés recibió la mejor educación. Guárdese esto en su mente porque lo vamos a necesitar en los mensajes siguientes. Moisés recibió la mejor educación en el palacio real. Amén, amén. Grábese esto. Egipcio tenía una de las sociedades académicas más grandes y científicas, más destacadas de las culturas antiguas. Egipto era tremendo en la educación, en ciencias y todo. Entonces Moisés fue instruido, óigame bien, en geografía, en historia, en gramática, en escritura, en literatura, en filosofía y en música. ¿Se dan cuenta? No era cualquier persona ahora. Ahora Moisés era un gran estadista, era un hombre bien culto, bien educado en la gramática, en la historia, en la geografía, en la literatura, en la filosofía y en la música. Era un hombre bastante preparado. No era cualquier persona. Para que él haya ayudado ahí a construir edificios en Egipto es porque él era bastante educado. En Hechos 7:22, ahí
vamos a respaldar lo que estamos diciendo ahorita. Hechos 7:22. Dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus obras. ¿Se da cuenta? Era poderoso en sus palabras y en sus obras. Cuando usted habla con una persona, no es cierto que en los primeros 5 o 10 minutos usted se da cuenta si esa persona sabe lo que está hablando o no sabe lo que está hablando. ¿Se da cuenta usted? Esa persona sabe. Esa persona es culta. Esa persona es educada. Pero también si usted se para y habla con alguien o le pregunta algo, dice, no sé. Inmediatamente usted se da cuenta, no, esa persona no sabe nada. ¿Verdad? O cuando esa persona dice una palabra que no debe decir. Hay varias palabras que a veces se nos van a nosotros. No le ponemos el acento que debería de llevar. Les voy a dar un ejemplo, una palabra. Bueno, se lo voy a dar. Dice salterio. Pero si dice salterío, es saltando. No, salterio es un instrumento, ¿verdad? Entonces, pensamos nosotros, no, tiene que estudiar más, tiene que leer más, tiene que saber cómo son las cosas, ¿verdad? Como el otro, que nosotros a veces decimos, ¿verdad? De esa persona que a veces le hablamos con una forma despectiva. De esos pobres que están en las calles, ¿verdad? ¿Cómo le decimos nosotros? De esos que andan mendigando, ¿verdad? ¿Cómo dice? ¿Vagabundo? No, vagabundo no, pero hay otra palabra que usan algunas personas. Y entonces no las dicen bien. Y entonces eso es un insulto para esas personas. Y por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado de las cosas. Pero lo que estoy tratando de decirles es, cuando usted habla con una persona, se da cuenta si esa persona es culta, si ha estudiado, si tiene o no tiene educación. Y gracias a Dios por los que han estudiado, ¿verdad? Y los que no se preocupen. Sencillamente hable lo que necesita que hablar, ¿verdad? Hable lo que necesita que hablar, es todo, ¿verdad? Pero si no, está nuestro Instituto Teológico Hispanoamericano que le puede ayudar. Nuestro instituto ofrece sus cursos, ¿verdad? Por correspondencia también. Y puede venir a nuestras clases nocturnas. No estoy haciendo propaganda ahorita, no. Estoy predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Pero lo que estoy tratando de enfatizar es que Moisés fue preparado en toda sabiduría de los egipcios, dice Hechos 7:22, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Era un hombre bien educado, bien instruido. Yo creo que no había ninguna persona en el palacio que fuera tan inteligente como Moisés. Pero ahí vimos su niñez, ahí vimos su juventud y ahí vimos su madurez. Porque Moisés, después de su juventud, llega ya a la edad de 40 años en el palacio y continúa en el palacio en ese tiempo. Y en el mensaje de hoy lo dejamos en el palacio. Hasta en el otro mensaje lo sacamos del palacio. Pero ahorita lo dejamos en el palacio y espero que el mensaje de hoy haya sido de alguna bendición para usted. Mire, es algo bonito. Estamos platicando con usted. Estamos presentando un mensaje y qué bonito es cuando se puede sentar, puede escuchar y yo sé que usted quisiera hablar y decir, mire, me gustaría esto, me gustaría lo otro, pero ¿sabe qué? El Espíritu de Dios nos guía a toda verdad y a toda justicia y el Espíritu de Dios va a llenar su corazón y va a llenar su corazón de bendición.
Y Él es el que lo va a guiar a usted y lo va a llenar. Y va a comprender la palabra de Dios. Y una de las cosas que yo quiero que usted comprenda a través del mensaje de hoy es que usted está en este mundo con un propósito. Todos ustedes también, como dije al comienzo, están en este mundo con un propósito. Busque su propósito. La vida cristiana es como un rompecabezas. Dios quiere encajarlo en donde usted entra. Pero no trate usted de meterse donde no cabe, porque entonces se mete en negocios ajenos. Busque su propósito, busque su lugar en donde puede servir. Y va a ser una gran bendición en la obra de Dios. Y aquí terminamos la primera parte de esta vida con propósito. Próximo domingo continuaremos con la segunda parte. Vamos a hacer una oración. Padre, yo estoy orando en este momento por las personas que nos están escuchando por el YouTube. Estoy orando también por las personas que están en este santuario. Oro que tú les bendigas a cada uno de ellos. Que tu bendición caiga sobre de ellos, que tu bendición sea sobre de ellos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén.